Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, y Daniel Kiberstein, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Sebastián, Daniel, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde es bien especial porque son dos grandes amigos, personales y Seba, tú acá de la casa además. Así que muy contento además de hablar de uno de los principales dolores sociales que tenemos como país, que tiene que ver con el déficit habitacional en Chile. Y entiendo que estamos hablando que hoy día el déficit es de en torno a 1 millón de viviendas. Al 2035 se espera que se duplique si es que no hacemos nada. ¿Por qué no partimos hablando un poquito de este dolor? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los grandes temas? Súper, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, así que compartir aquí en este panel, en un lugar que además lo siento a veces como mi casa, así que un lugar bien querido, ¿cierto? Acá Radio Pauta. Mira, solamente un detalle, cuando creamos Déficit Cero, ¿cierto? Que nace una alianza de techo con la Cámara Chilena de la Construcción, nace a partir de un análisis, que me parece interesante traerlo a colación. La población de asentamiento informal en Chile se había disparado. O sea, estamos hablando que creció de más de 47.000 hogares, año previo al 2019, ¿cierto?, a pasar a 113.000 hogares en el último catastro de techo. Si sacamos la cuenta, en los últimos 5 años, más de 100 personas al día en Chile se van a vivir en un campamento o en un asentamiento informal. Más de 100 personas al día. 100 personas. Cuando estén escuchando, ¿cierto?, y en este momento quienes están escuchando el programa, piensen que hoy día hay 100 personas al menos en el país que están decidiendo, ¿verdad?, irse a vivir a un asentamiento informal. Entonces es una tasa de crecimiento que no se ha tenido antes, ya al menos los últimos 30 años. ¿Esto tiene que ver mucho con la inmigración? Tiene mucho que ver con un flujo migratorio que ha llegado, pero también con otros elementos, ¿verdad? El aumento del precio de la vivienda, ¿cierto?, por sobre los salarios y los ingresos de los chilenos, tasa de crédito hipotecario, entre otras cosas. Pero lo interesante es que 3 de cada 4 de esos hogares que llegan a vivir asentamientos informales, antes de estar ahí en el campamento, venían de otras formas de exclusión habitacional. Allegados, arriendos informales. Entonces ahí aparece el concepto del déficit habitacional. Por eso nos llamamos déficit cero, porque la búsqueda en el fondo es decir, si queremos terminar con esta punta del iceberg, que son los campamentos, en verdad tú tienes que terminar con el iceberg, ¿verdad? Y nos empezamos a meter en estos 2 años a estudiar el asunto y nos dimos cuenta que, el déficit habitacional, que es la falta de vivienda, no es lo único que hay que mirar, porque resulta que quienes están postulando constantemente a subsidio o buscando vivienda están más allá de aquellos que viven allegados, hacinados. Por ejemplo, todos aquellos que están hoy día arrendando un hogar, ganan, imagínate, menos de 1 millón de ingresos del hogar y están arrendando por más del 30% de sus ingresos. Entonces decimos la vivienda inasequible, ¿verdad? O sea, aquellos que están pagando gran parte de sus ingresos en arriendo. Todo eso nos dimos cuenta que es parte de lo que llamamos nosotros como la demanda social por vivienda. El iceberg entero es aquellas familias en Chile que hoy día necesitan algún tipo de apoyo, ¿verdad?, del Estado para poder acceder al mercado del arriendo, de la vivienda en propiedad, de una manera adecuada y sostenida en el tiempo, y que no lo están pudiendo hacer por sus propios medios. Y la totalidad de toda esa demanda social por vivienda hoy día en Chile, nuestros cálculos es que es más de 2,2 millones de hogares. Es decir, 1 de cada 3 hogares en el país hoy día es parte de esa demanda social por vivienda y está buscando algún tipo de apoyo, ¿verdad? Y cuando lo proyectamos, bien lo conversábamos en el fondo antes del programa, esto va a superar los 2 millones de hogares de aquí a los próximos 10 años si es que no hacemos nada por empezar a juntar la curva de demanda que crece en el país con la curva de oferta que está bajando. Dani, ¿qué dirías tú de este dolor? A ver, siempre hemos confundido este dolor con el dolor quizás de la gente más pobre, ¿eh? Pero hoy día este dolor no es de la gente, no es solo la gente más pobre, sino que también es de la clase media. Hoy día, en el fondo, un sueldo para acceder a una vivienda de 3.000 UF que genera un ingreso de sobre 2 millones de pesos. ¿Ah? Por lo tanto, hoy día hay toda una clase de gente que no es ni muy rica para el banco, ni muy pobre para el Estado. Entonces, hoy día nos encontramos con un stock de sobre 110.000 viviendas y los compradores están, pero no pueden comprar. Entonces, uno de los temas que nosotros como Cámara hemos estado impulsando son medidas de incentivo para que efectivamente este stock
se pueda bajar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se han establecido algunas medidas, pero dichas medidas no han sido suficientes, y yo creo que hay dos temas que en el fondo no se han atendido de atrás. Uno, el drama humano de la accesibilidad de la vivienda, como bien decía recién Sebastián, y el otro tema también es el tema del empleo. Hoy día, para poder hacer algo tendríamos que estar construyendo el doble de lo que queríamos estar construyendo para no llegar a esos 2 millones. Y dos, que detrás de todo esto, en el sentido de que este último año fue el año en que se aprobaron históricamente menos cantidad de permisos de edificación, es decir, la cifra más baja en 33 años, por lo tanto, detrás de esto también hay un drama de empleo. Entonces, esto genera un círculo vicioso en la cual hay menos empleo, menos ingresos, menor actividad económica, y por lo tanto el problema se nos agranda. Entonces, en la medida que no nos pongamos de acuerdo como sociedad en que esto es un drama, que la vivienda es un bien básico, nos va a costar mucho llegar a un consenso entre privados y entes de gobierno para poder salir de este embrollo en el que estamos, y es un embrollo que crece cada día más. El tema es estoy bien impresionado con los números, de hecho, con las cifras que estamos conversando, y de hecho me llama la atención de que no estén más en la conversación pública. El tamaño del desafío, es gigantesco, y además toca un punto que lo veía, hay un académico en Estados Unidos que está empujando mucho este concepto, que habla de cómo se quebró el contrato social, en términos de que por primera vez en mucho tiempo los hijos están siendo más pobres que los padres. Y tiene que ver con lo que estamos conversando ahora. Los ingresos no están dando no han subido como uno esperaría para poder compensar el tremendo aumento de costos que está teniendo el tema habitacional. ¿Por qué estamos partiendo de el dolor social? Es porque desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que hoy día el mundo estamos viviendo un momento en donde el rol de la empresa es clave. En donde el Estado no alcanza, y producto de un cambio de paradigma bien profundo que ocurrió en la sociedad, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, con la emergencia climática y particularmente con la crisis de sentido, esta falta de sentido que se ha generado en la sociedad a raíz de la caída de los grandes relatos por ahí por el año 60, cuando salen estos grandes faros que marcaban la dirección. Queda entonces la gente con preguntándose, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿A dónde tengo que ir? Todos esos elementos hacen que hoy día el rol y la forma de convivir tenga que ser distinto, se esté estableciendo una nueva forma, y se da la situación bien particular que probablemente primera vez en la historia, que hacer el bien común hoy día es buen negocio. Y esto tiene que ver con que la tecnología empoderó a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que siendo más idealistas y buscando el mejorar el planeta, el mejorar la sociedad, hoy día las empresas que adoptan un propósito superior conectado con un dolor social son más rentables, y algo que no había pasado probablemente nunca en la historia. Y son más rentables porque atraen mejor talento. El talento entonces hace que empiece a funcionar todo mejor y termine siendo mejores los números. Entonces la gran pregunta es ¿cómo puede haciendo negocio la empresa privada ayudar a mitigar este dolor social? Gran pregunta. Gran pregunta. O sea, yo creo que hoy día todos los negocios tienen que tener una licencia social. Yo creo que hoy ese es uno de los cambios. O sea, yo creo que no, y yo diría que nosotros como gremio sí lo hemos adoptado, digamos. Yo creo que es difícil hoy día estar aislado en un negocio sin pensar en tus vecinos, sin pensar en la sociedad y sin pensar en el comprador, porque hoy día de partida no es que uno haga un producto y van a desfilar los compradores. Hoy día tenemos que tener totalmente caracterizado a ese comprador, y en un escenario como el que estamos, en que hoy día los costos han aumentado, es una pregunta súper complicada, porque por otro lado hay que lograr y contener los costos también. Entonces yo creo que es un tremendo desafío, una visión distinta de cómo tenemos que mirar las cosas,
Y ¿Hay países que estén haciéndolo bien en este ámbito? O sea, que usted dijera, mira, el modelo de tal país está abordando este desafío bien, o esto necesariamente pasa porque el sector público haga cambios estructurales. Ambas cosas. O sea, yo diría, si uno ve el panorama global, evidentemente esta es una crisis en el mundo, ¿ya? El tema del acceso al suelo, el acceso a la vivienda. Distintos países con distintas historias están hoy día reflejando indicadores bien paupérrimos en materia de acceso a la vivienda. Sin ir más lejos, yo pondría mucha atención en lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Porque por primera vez, te diría en las últimas 2 décadas, el acceso a la vivienda en la discusión de la elección presidencial estadounidense está siendo tema, ¿ya? Y está siendo tema porque Estados Unidos tiene un déficit habitacional de más de 4,5 millones de hogares. Y donde, por ejemplo, una candidatura como la de Kamala Harris hoy día está planteando construir, en el fondo, 3 millones de viviendas. Un poco lo que justamente planteaba Daniel, ¿cierto? O sea, duplicar, por decirlo así, la tasa de producción de vivienda orientada justamente a la población de interés público. Y más que un país que lo esté haciendo bien o no, diría que hay ejemplos de muchos países que nosotros podríamos adaptar a, por ejemplo, concesiones de arriendo público que funcionan en distintos países de Europa, ¿cierto? En Norteamérica, nos parece que es algo súper interesante para traer acá. Hay gran parte de la población en Chile, parte de esta demanda social por vivienda, que la mejor solución es una solución de arriendo. Piensa en hogares unipersonales, o sea, una sola persona en el hogar. Hogares jóvenes que muchas veces no quieren quedarse en un espacio específico, ¿verdad? Sino que se van a estar moviendo en el tiempo. Por lo tanto, hay alternativas que nos parecen interesantes en otros lugares donde el Estado es comprador de la vivienda junto a un actor privado, ¿ya? Entonces se hace una alianza público-privado en ese sentido. En otro lugar, el mismo Estados Unidos, ¿cierto?, donde se crea un fondo para gobiernos locales que promuevan la construcción de vivienda en espacios bien conectados, ¿ya? Entonces, un fondo de más de 40.000 millones de dólares, el que se está implementando para que los municipios, por decirlo de alguna manera, postulen proyectos interesantes conectados al metro, conectados a los troncales de transporte, a los servicios, y que no se vayan toda la periferia, ¿cierto? Entonces, hay muchos ejemplos que nos parecen interesantes generalmente están asociados con alianzas público-privadas que están sucediendo en distintos países y que creemos que se podrían adaptar justamente al fenómeno que estamos viviendo hoy día acá en Chile. Tomando el tema, hoy día tenemos, por ejemplo, iniciativas como Vivienda un Metro, ¿no es cierto? Y tenemos hoy día, como tenemos escasez de suelo, hoy día el fisco tiene gran cantidad de suelo y el fisco no puede hacer esto solo, por lo tanto requiere una asociación pública-privada. Se requiere ir un poquito más allá de lo que establecen los planos reguladores, establecer incentivos y generar estos sistemas de concesión de vivienda. Y el otro tema que nosotros tenemos una política habitacional que es súper poco flexible. Es una política de dueño, una política de regalar. Hoy día se regala una vivienda de $60.000, ¿no es cierto? Y resulta que con el doble del presupuesto, el Ministerio de la Vivienda hoy día está construyendo la mitad de viviendas. Acá históricamente se construían más o menos 50.000 viviendas públicas y 50.000 viviendas privadas. Hoy día estamos llegando al orden de unas 30.000 públicas. Bueno, las privadas obviamente han bajado por la situación económica en que estamos. Entonces uno ve en Estados Unidos muchos ejemplos de reconversión de barrios que estuvieron en algún momento dejados. Barrios que fueron tomados por el crimen o abandono, y en esa asociación pública-privada se transforma el barrio completo. Entonces se generan incentivos y círculos viciosos en el sentido que el privado hace su negocio, pero también la ciudad hace su negocio. Y después la ciudad también tiene ingresos por impuestos. Entonces, esa visión integral es la que no tenemos. ¿Y qué falta para que ocurra eso? ¿Son espacios de diálogo? ¿Hay falta de confianza? ¿Por qué no ocurre? Es un muy buen punto el que estás diciendo tú, Dan, en términos de que llega y se monta un edificio en un barrio, quizás liquidando incluso la identidad del barrio, cuando vemos en otras partes donde la reconversión, en Barcelona, por ejemplo, hay ejemplos muy, muy interesantes donde barrios que eran tomados por violencia y se transformaron completamente y lo hicieron renacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ocurre más de eso? Mira,
puede ser interesante engancharlo con la pregunta además anterior, ¿cierto? De respecto al rol de la empresa. La sensación que a mí me da es que una forma de responder a esta problemática es desde la problemática, por decirlo así. Es como desde la tragedia, ¿verdad? Bueno, un tema más bien como de responsabilidad social que tenemos que tener. Pero es súper interesante cuando uno toma esa conciencia empresarial del propósito, por decirlo de alguna manera, de la mirada de futuro, de la oportunidad, y que voy a estar dispuesto a mover, ¿cierto?, los medios posibles para poder llegar a una meta, ¿ya? Y cuando uno lo ve así, cambia la ecuación. Porque resulta que nos damos cuenta que una casa no es una casa. O sea, una casa finalmente puede ser un activo financiero. Una casa es un lugar que voy a cuidar, que voy a proyectar, ¿cierto? Una casa es un lugar donde yo quiero invertir cosas, invertir mi tiempo, mi trabajo también, voy a mejorarla, voy a cuidarla. Un lugar donde quiero recibir gente. Hay una autoestima, hay una sensación de que tengo un lugar, entonces me siento parte de una comunidad. O sea, hay muchas cosas asociadas a la casa y no es casualidad que cuando existe, por lo tanto, una política de vivienda fuerte, empiezan a haber una serie de externalidades positivas en el país. Crecimiento económico, mejor salud. O sea, cuando tú tienes una casa con aislación térmica, tienes, por lo tanto, menores enfermedades respiratorias, mejor educación, un lugar donde aprender, etc. Esa mirada de oportunidad que tiene toda crisis, ¿cierto? Ya estamos en una crisis habitacional, que tiene un lado de problema, pero tiene un lado de oportunidad, es una conciencia que muchas veces el mundo empresarial puede tener y puede poner sobre la mesa. Entonces, esa mirada de oportunidad en Chile, de si vamos a fortalecer el crecimiento, bueno, la vivienda, la infraestructura, los servicios son clave. Crecimiento económico. Y si queremos un país más cohesionado, también decirle a la gente que este es tu lugar y donde vas a estar seguro, también es clave. Entonces, en primer lugar eso, la mirada de oportunidad detrás de una agenda de vivienda y no solamente responder a un problema del pasado, sino que también proyectarle hacia el futuro. Me da la sensación de que estamos mirándolo con el espejo del retrovisor únicamente la problemática de vivienda, cuando aquí puede haber una palanca para impulsar el desarrollo de Chile. Lo segundo son espacios de confianza, de diálogo. Es impresionante la desconfianza que hay entre los actores públicos, vale decir municipios, ciertos servicios, gobiernos regionales, qué sé yo, y el mundo más privado, en el fondo. Hablan códigos distintos. El lenguaje distinto. Y por lo tanto, claro, espacios donde esos códigos se puedan encontrar y construir esa confianza, van a hacer aparecer oportunidades que desde el mundo público con las palancas que podemos mover y el mundo privado con las palancas que ellos pueden mover, van a aparecer oportunidades que hoy día no estamos mirando y que nos ha tocado visualizar como déficit cero por el rol que tenemos, que nos conectamos con ambos mundos. Decimos, chuta, acá hay un espacio de encuentro que todos salen ganando, pero muchas veces el problema de confianza que tenemos hoy día en Chile es tal que no permite justamente ver esas oportunidades de futuro. Y el último gran punto es que la empresa es el lugar muchas veces de la innovación, de la gestión, y nos falta muchísimo de eso. Entonces, toda esa conciencia más empresarial, asociada como a la oportunidad, asociada a la innovación, y metiéndole un elemento importante de saber dialogar, comprender el punto de vista del otro, y por lo tanto trabajar el lenguaje, ¿cierto?, nos parece esencial para empezar a construir esta agenda urbana habitacional hacia el futuro en pos del desarrollo. Bueno, de hecho, es justamente la motivación detrás del Observatorio de la Conciencia Empresarial impulsar ese tipo de conversaciones. Y la pregunta, Dani, en los miembros de la Cámara, ¿ves tú que están avanzando en términos de esta mirada con mayor conciencia empresarial, en mirar desde más arriba? Porque venimos de una historia en donde básicamente esto es sálvese quien pueda, digamos, cada uno mirando su metro cuadrado y la ley del más fuerte, los mercados bien duros en ese sentido, y necesitamos elevar esa mirada. ¿Qué estás viendo tú en eso? Yo veo bueno, yo como presidente del Comité Inmobiliario, que principalmente estamos preocupados de lo que es la vivienda privada, noto una conciencia y una preocupación absoluta de los socios y consejeros del comité respecto a este problema del déficit y del drama que significa. Como industria también el gremio ha promovido ciertos comportamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el sello PRO, ¿ya? Y el sello PRO significa que las empresas adscriben a una serie de exigencias y se certifican a exigencias de relación con el entorno, con los clientes, y por lo tanto, y son muchas las empresas que ya están certificadas que son socios de la Cámara. Y yo creo que en el futuro es ir avanzando cada vez más casi a que este tipo de cosas sean obligatorias en el gremio. O sea, dentro del gremio queremos tener un sello diferenciador respecto a prestigiar nuestro oficio.
Ahora, y respecto efectivamente al tema del déficit, yo creo que como país tenemos que ponernos de acuerdo y posicionar este tema como un tema ya a nivel de emergencia. Ya no es una situación, a ver, esto es como, en algún momento hago un símil con la Teletón, ¿no es cierto? En algún momento, y que a mí me tocó conocer muy de cerca eso en sus inicios, digamos, el posicionar el concepto de que hubieran rebajes en las esquinas para que pudiera ser un minusválido. Yo conversaba muchos años atrás con Mario Kreutzberger, tengo una cercanía, digamos, y conversábamos de lo que eran las barreras arquitectónicas. Y hoy día es algo normal. Y la Teletón logró posicionar esto como algo normal. Entonces, yo creo que como país, este es un drama que lo tenemos que posicionar, no como algo normal, pero sí como algo que todas las partes tenemos que ponernos de acuerdo y romper estas barreras. Tenemos grandes barreras que muchas veces uno conversa con autoridades en la cual estos temas no se entienden. Cuando se colocan mayores impuestos o cuando se colocan mayores normativas, se sigue pensando, menos margen para el dueño. Pero finalmente el dueño tiene que trabajar con un cierto margen porque tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar sus costos y no puede ser cada uno un ente benéfico. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en que esto realmente hay que abordarlo y tenemos que abordarlo como todo en un conjunto, porque si esto no lo hacemos todo en un conjunto, el drama no va a ser de 2 millones, sino que va a ser muchísimo más. Oye, recordar que estamos hablando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, y Daniel Kiberstein, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora, este aumento de costos, ¿cuánto tiene que ver con cosas que los mismos privados estamos haciendo? Se habla de este concepto, ¿cierto?, del NIMBY, ¿cierto?, que es Not in My Backyard. ¿Podríamos explicar qué es lo que significa y qué implicancias tiene en términos de los costos al final? Sí, claro. Mira, ese concepto NIMBY, ¿cierto?, es algo que es bien natural y está pasando en todos los países y te habla de la importancia muchas veces de las regulaciones y los incentivos, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? La idea básica es que aquellos que ya son propietarios de un cierto lugar además que va mejorando muchas veces su calidad de vida porque llega el metro, porque llegan servicios y qué sé yo, tienden a no querer que aumente la densidad de ese mismo lugar, ¿ya? Y resulta que esas personas son votantes, por lo tanto hacen que muchas veces el respectivo alcalde tampoco quiera aumentar esa densidad, ¿verdad? Y por lo tanto hay muchas otras personas que no tienen hogar y empiezan a quedar los lugares para construir hogares para esas personas en lugares menos conectados, ¿verdad?, más lejanos del metro, más lejanos de los servicios, y empieza a existir la segregación, ¿verdad? Entonces, dado que el mismo fenómeno, la misma gente que ya tiene casa, no quiere, por decirlo así, compartir tanto ese espacio, porque es un espacio que están gozando, ¿verdad?, se empieza a generar una segregación y empiezan a estar los terrenos más baratos, ¿verdad?, más desconectados, más lejanos, más en la periferia, disponibles para la construcción de vivienda más social. Y hay países que esto lo han ido solucionando a través de normativas, por ejemplo. Es decir, ¿saben qué más? Donde hay una línea de metro, sencillamente a 200 metros a la redonda, va a haber 40% de este suelo, ¿verdad?, o de esta densidad orientada para vivienda de interés público o vivienda social. Punto. ¿Ya? Hay otros países que lo han ido solucionando a través de incentivos. Y entonces dicen, ¿saben qué? En estos suelos bien conectados, sencillamente se pone una norma en la cual si usted va a construir vivienda de interés público va a tener 40% más densidad, 40% más de constructibilidad, ¿ya? O sea, en vez de hacer un edificio de 8 pisos va a poder hacer de 12. Si lo hace orientado para vivienda de interés público. Entonces hay distintas modalidades. En Chile creemos que esto es uno de los elementos bien clave, porque resulta que estamos gastando ¿cuánto? $100 millones en el fondo por cada kilómetro de metro, de kilómetros en el fondo de transporte público que se construye. Hay muchos trocales de transporte público y la idea es que esa inversión que hacen todos los chilenos pueda ser gozada por la mayor cantidad de chilenos. Entonces, si existiera una norma que no se le deje necesariamente a los alcaldes, porque los alcaldes están obviamente trabajando
por su reelección. Eso es algo propio del sistema. Tiene que ir desde que vaya más arriba, a un nivel más claro. arriba, una ley o algo por el estilo que sea de densificación equilibrada, donde hayan buenos servicios en sectores bien conectados. Por lo tanto, la norma es que se va a construir hasta tal altura, digamos, con tal porcentaje de vivienda más de interés público o con estos incentivos, etcétera. Y no dejarle esos elementos al trajín, ¿cierto?, de la política más local, que muchas veces va obviamente a priorizar sus probabilidades de reelección. Eso puede ser uno de los elementos que multiplique por 10 la posibilidad de acceder para familias de la demanda social por vivienda en sectores bien consolidados de la ciudad. Muy interesante. ¿Y eso está siendo parte de la discusión hoy día pública? Ahora se nos vienen elecciones luego en distintos ámbitos. ¿Está arriba de la mesa o esto no lo está? Yo diría que bastante poco, porque tenemos el caso, con lo que tú decías, tenemos el caso de la comuna de Ñuñoa, en la cual se invirtió en 2 líneas de metro, cuya evaluación social se hizo de acuerdo a lo que se podía construir en ese momento, y resulta que años después que se han concluido las 2 líneas de metro, se han concluido autopistas, resulta que hoy día podemos construir muchísimo menos que cuando se planificaron estas líneas de metro. Lo mismo sucede en el recién promulgado Plan Regulador de Maipú, que en el fondo yo te diría un poquito por el tema de los votantes, ir en contra de estos a lo mejor edificios demasiado grandes que se hicieron en algunas zonas de la ciudad. En el fondo se limita a la altura, pero el problema es que se limita a la altura, pero no se construye un plan regulador pensando en que puede haber mayor cantidad de gente. Esto pasó también en San Miguel. En ambos casos, cuando se promulgaron los planos reguladores, no se tocó lo que se llama la densidad, que es la cantidad de viviendas que uno puede hacer en cada hectárea, y por lo tanto hoy día, para poder darle pleno uso a esos suelos de este nuevo plan regulador y el de San Miguel, que tiene algunos años, uno tendría que hacer vivienda de 160 metros cuadrados. O sea, por lo tanto es una vivienda inaccesible. Y hay que otro dato también súper importante hay que tener en cuenta. Nosotros hay un índice que se llama el PIR. El PIR, perdona que cambie de tema, pero es un índice súper relevante. Hoy día el PIR es el Price Income Rate, que significa la cantidad de años que una persona tiene que destinar la totalidad de su sueldo para poder comprar una vivienda. En Chile este índice está en 11,4, solo bajo Nueva Zelanda. Solo bajo Nueva Zelanda, mucho más alto que todos los países OCDE. Y hay que entender, para que se entienda este índice, hay que entender que la vivienda accesible es cuando ese número es 3. Y hace unos 23 años aproximadamente, nosotros teníamos vivienda accesible. Estábamos un poquito más arriba, estábamos en 3,5. Tremendo tema, y se nos acabó el tiempo. Así es la vida. Y muy interesante, y acá claramente necesitamos poder poner estos temas a nivel de la agenda, a nivel nacional. Así que muchas gracias, Seba, gracias, Dani, por esta interesante conversación, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés nacional y donde la empresa privada, a través de conciencia empresarial, puede aportar mucho. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.